Atardecer en las colinas de Israel, con el cielo teñido de rojos y dorados, mientras el viento silba entre las rocas y las sombras se alargan lentamente sobre la tierra. En la distancia, un hombre imponente camina solo, su cabello largo ondea al viento, símbolo del voto que lo une a Dios. Pero hay algo en su mirada, una mezcla de dolor y conflicto. Este hombre no es cualquiera, es Sansón, juez de Israel, reconocido como el más fuerte que el mundo haya conocido. Sin embargo, en este día, su batalla más dura no será contra sus enemigos, sino contra él mismo. Si este mensaje resuena en tu corazón, te invito a que te suscribas al canal Full Crecimiento ya. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna inspiración diaria que te ayudará a crecer espiritualmente y a mantener tu fe fuerte y viva. No olvides activar la campanita para que cada palabra que compartimos te lleve más cerca de lo sobrenatural. Aunque los ecos de sus proezas aún resuenan en su pueblo, Sansón siente que su fuerza comienza a debilitarse. No porque haya perdido su capacidad física, sino porque se está alejando de su propósito divino. Su corazón está dividido entre el llamado que Dios le dio y los deseos que lo conducen hacia su caída. Mientras el sol desaparece lentamente en el horizonte, Sansón se enfrenta a una verdad aplastante: su mayor amenaza no son los filisteos, sino la debilidad que habita en su propio interior. Esta lucha interna determinará no solo su destino, sino también el del pueblo que confía en él. Como todos nosotros, Sansón se encuentra en una encrucijada, enfrentando preguntas que trascienden el tiempo: ¿cómo vencer nuestras propias debilidades? ¿Qué ocurre cuando fallamos en aquello para lo que fuimos llamados? ¿Es posible hallar redención tras haber caído? Desde antes de su nacimiento, Sansón había sido elegido para cumplir un propósito especial. Según la Biblia, su madre, quien era estéril, recibió la visita de un ángel que le anunció que daría a luz a un hijo destinado a liberar a Israel de sus enemigos, los filisteos. La noticia fue una sorpresa inmensa para esta mujer, que jamás pensó que tendría descendencia. La promesa de Dios trajo esperanza a una familia que creía perdida esa posibilidad. El nacimiento de Sansón fue cualquier cosa menos ordinario. Este niño fue escogido por Dios para una misión única y destinado a ser consagrado mediante un voto nazareo. Según este voto, no debía beber vino, cortar su cabello ni acercarse a los muertos. Toda su vida debía estar dedicada plenamente a Dios. Desde su infancia, sus padres cumplieron estrictamente las instrucciones divinas y le inculcaron conciencia sobre su propósito. A una edad temprana, ya era evidente que Sansón poseía una fuerza sobrenatural, lo cual no pasó desapercibido entre los israelitas. Era claro que él no era un hombre común, esa extraordinaria fortaleza venía directamente de Dios. A pesar de la protección y guía divina en su vida, Sansón también enfrentó pruebas y tentaciones. Su historia comenzó con esperanza, pero no estuvo exenta de desafíos. Desde muy joven demostró ese poder extraordinario. Una de las primeras pruebas fue cuando enfrentó y destrozó a un león con sus propias manos. Este acto no solo evidenció su impresionante fuerza física, sino que también fue una señal del favor divino sobre él. Los israelitas lo vieron como la encarnación de la esperanza para liberarse de la opresión filistea. En otra ocasión, armado únicamente con la quijada de un burro, Sansón enfrentó a 1000 hombres y los venció, a un nivel humano, una hazaña imposible, pero gracias al poder que Dios le otorgó, se convirtió en realidad. Cada una de estas victorias revelaba algo más profundo: no eran meros actos de valentía, sino manifestaciones claras del poder divino obrando a través suyo. Con el tiempo, Sansón se ganó tanto admiración como temor por parte de quienes lo conocían. Su nombre se extendió rápidamente por todo Israel como símbolo de fuerza y libertad. A los ojos de los filisteos, sin embargo, era un enemigo temible cuyo poder parecía inexplicable. Lo que ellos no entendían era que su verdadera fuente de fortaleza no estaba únicamente en su musculatura ni en sus acciones heroicas, residía en su fidelidad al voto nazareo que lo mantenía consagrado a Dios. Pero como pronto aprenderemos, ese mismo don divino que lo hacía invencible sería puesto a prueba. Su misión era monumental, pero las decisiones y acciones que tomaría determinarían tanto su destino personal como el del pueblo al que debía guiar y proteger. La historia de Sansón es una de las narraciones más conocidas y trágicas de la Biblia, una lección que combina la fuerza física con la fragilidad emocional y espiritual. Su caída comenzó cuando dejó de valorar el voto que lo distinguía como consagrado a Dios. Poco a poco, sus debilidades comenzaron a emerger.
Entre ellas destaca su relación con Dalila, una mujer filistea manipulada por los enemigos de Sansón para descubrir el secreto de su prodigiosa fuerza. Lo que inició como una atracción terminó convirtiéndose en una trampa mortal que sellaría el destino del hombre más fuerte de Israel. Dalila fue más que un desafío físico, encarnaba también una prueba espiritual. A lo largo de su vida, Sansón había mostrado una inclinación a actuar por impulso, y esto lo llevó a involucrarse emocionalmente con Dalila sin reconocer el peligro que significaba. Los filisteos, que no lograron vencerlo en batalla, encontraron en ella la herramienta perfecta. Con astucia y persistencia, Dalila manipuló a Sansón para obtener la verdad acerca de su fortaleza. Aunque él intentó resistirse inicialmente con respuestas falsas, su apego emocional terminó superando su discernimiento espiritual. El conflicto interno de Sansón era evidente. Por un lado, sabía que su fuerza provenía de Dios y que debía proteger el voto nazareo que lo mantenía apartado para una misión divina. Por otro lado, su debilidad hacia Dalila lo conducía a ignorar los riesgos. Bajo la constante presión de sus súplicas, Sansón finalmente confesó el secreto: su fuerza estaba ligada a su cabello, símbolo de su consagración a Dios. Esta revelación marcó el inicio de su caída. Dalila, fiel a los filisteos, traicionó a Sansón. Mientras dormía, ordenó que le cortaran el cabello, rompiendo así el voto y cortando la conexión espiritual que lo fortalecía. Lo que siguió fue devastador. Capturado por los filisteos, Sansón ya no era el hombre poderoso que había derribado a 1000 enemigos con una quijada. Ahora era solo un prisionero debilitado, víctima de sus propias decisiones y su falta de juicio. La historia de Sansón y Dalila nos muestra que incluso los más fuertes tienen puntos vulnerables. Su desaparición no ocurrió en un instante, fue el resultado de un proceso gradual de abandono espiritual y emocional. Las relaciones que elegimos pueden fortalecer o desmoronar nuestras vidas, y en el caso de Sansón, sus elecciones lo condujeron hacia una inevitable derrota. Sin embargo, la historia de Sansón no termina allí. Incluso en su estado más humillante, Dios tenía un propósito reservado para él. La vida de Sansón ilustra una constante lucha entre lo divino y lo terrenal, entre su llamado celestial y sus impulsos personales. Aunque estaba dotado de una fuerza extraordinaria, sus pasiones humanas lo llevaron repetidamente por caminos equivocados, siendo estas la causa principal de su caída. Desde el principio, Sansón se sintió atraído por mujeres filisteas, representantes de un pueblo enemigo de Israel. Ignorando las advertencias de sus padres y las claras instrucciones divinas, siguió sus deseos sin considerar las consecuencias. Estas decisiones no solo lo alejaron de su propósito divino, sino que lo hicieron más susceptible a las estrategias de sus enemigos. Su incapacidad para controlar sus impulsos lo cegó, literal y espiritualmente, y pasó por alto señales claras que marcaban el peligro en su camino. La relación con Dalila solo fue el desenlace previsible de una serie de elecciones impulsivas en la vida de Sansón. Su confesión sobre el secreto de su fuerza no fue solo producto del cansancio ante la insistencia de Dalila, fue una consecuencia natural de haber permitido que sus pasiones lo dominaran al punto de traicionar el propósito para el cual había sido llamado. El ejemplo de Sansón nos enseña cómo nuestras pasiones desenfrenadas pueden traicionarnos. Lo que parece atractivo o satisfactorio en un momento puede ser con detrás de sí un daño irreparable. A pesar de toda su fuerza física, Sansón no pudo resistir el peso de sus propios deseos. Así, ese don especial que lo distinguía se desvaneció tan pronto como permitió que sus emociones tomaran las riendas. La caída de Sansón no fue un acto repentino, fue el resultado acumulativo de decisiones erróneas a lo largo del tiempo. Su historia es un recordatorio poderoso, incluso aquellos con grandes dones y llamados pueden desviarse si no ejercen dominio propio. Cuando renunciamos al control sobre nuestras pasiones, nos exponemos a traicionarnos a nosotros mismos y perder aquello que se nos ha confiado para cumplir nuestra misión divina. A partir de ese momento, Sansón dejó de ser el hombre invencible que había desafiado a los filisteos, había caído, traicionado por su propia debilidad y por aquellos en quienes había depositado su confianza. Al despertar, Sansón creyó que aún poseía su fuerza y trató de liberarse como lo había hecho en numerosas ocasiones anteriores, pero algo había cambiado. Su poder ya no lo acompañaba, el corte de su cabello no solo había violado su voto nazareo, sino que también evidenció cómo su dependencia de Dios había sido sustituida por una confianza excesiva en sus propias capacidades.
La pérdida de su fuerza fue un recordatorio inmediato de que todo lo que poseía provenía de Dios, y al romper ese vínculo, se encontró desamparado. Los filisteos, que temían a Sansón, lo capturaron rápidamente. Una vez que se dieron cuenta de su vulnerabilidad, no solo lo apresaron, sino que lo humillaron públicamente, le sacaron los ojos, dejándolo ciego, y lo llevaron a Gaza, donde lo forzaron a trabajar como esclavo girando una rueda de molino. El hombre que había sido una amenaza para sus enemigos se convirtió ahora en un prisionero sin fuerza ni dignidad. Su caída fue tan drástica que parecía imposible que Sansón pudiera redimirse alguna vez. Este momento nos recuerda cuán frágiles somos cuando nos alejamos de Dios. Sansón, a pesar de su gran fuerza física, no pudo sostenerse sin la presencia divina en su vida. La pérdida de su poder no fue solo el resultado de una acción física, sino una consecuencia espiritual de su desobediencia. Cuando confiamos más en nuestras propias habilidades que en el poder de Dios, inevitablemente enfrentamos una caída similar. Sansón, que una vez fue invencible, se convirtió en un ejemplo de lo que ocurre cuando ignoramos nuestro compromiso con Dios. Sin embargo, la historia de Sansón no concluye aquí. A pesar de haber tocado fondo, Dios aún no había terminado con él. En medio de su humillación, algo comenzó a cambiar en Sansón. Su cabello, símbolo de su voto, comenzó a crecer nuevamente, y con ello renació su esperanza de que Dios podría actuar en su vida. Sansón, privado de su fuerza física y enfrentando la humillación, finalmente llegó a la comprensión de que su verdadera fortaleza no residía en sus músculos, sino en su conexión con Dios. En un acto de humildad y arrepentimiento, elevó una oración pidiendo una última oportunidad para cumplir con el propósito para el cual había sido elegido. Era consciente de que su vida no había seguido el camino que Dios había trazado, pero también sabía que, a pesar de sus errores, la misericordia divina permanecía. Su oración, aunque breve, fue intensa. Oh Señor soberano, acuérdate de mí, te ruego que me fortalezcas una vez más para vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. Jueces 16, versículo 28. En ese instante, Sansón no buscaba su propia gloria, sino la justicia de Dios, reconociendo que los filisteos no solo lo habían traicionado a él, sino que también habían desafiado al Dios de Israel. Su súplica fue un acto de fe, un reconocimiento de que solo Dios podía restaurar su fuerza en ese momento crucial. Este clamor revela el corazón arrepentido de Sansón, quien admitió haber fallado en su misión y haber permitido que sus pasiones lo condujeran por un camino erróneo. Sin embargo, en su arrepentimiento, también vislumbró una oportunidad de redención. No solicitó una vida prolongada ni la recuperación de su vista, sino una última ocasión para cumplir con su propósito. Este acto de oración nos recuerda que, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado, Dios siempre está dispuesto a escuchar el clamor de un corazón sincero. En ese momento, rodeado por sus enemigos en el templo de Dagón, Sansón sintió como la fuerza divina regresaba a su ser. Lo que parecía ser el final de su historia se transformó en una oportunidad de redención. A pesar de todo lo que había hecho, Dios no lo había abandonado. Este acto de restauración simboliza la gracia y la misericordia divina disponibles para aquellos que se arrepienten sinceramente. La oración de Sansón nos enseña. La oración es un puente divino que nos conecta con lo sobrenatural. A través de ella, podemos experimentar la presencia de Dios, recibir respuestas a nuestras necesidades y ver cómo se transforman nuestras vidas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo la oración puede cambiar tu realidad y abrirte a un mundo más allá de lo natural? Hoy, te invito a sumergirte en el poder de la oración, ese canal divino que nos permite acceder a lo sobrenatural. Recuerda que la oración no solo es una herramienta, sino un camino hacia una vida transformada. El poder que está disponible para ti a través de la oración es más grande de lo que puedes imaginar. Si deseas ver milagros, sanación o dirección divina en tu vida, no olvides tomar tiempo cada día para hablar con tu Creador. Si esta enseñanza ha tocado tu vida, te invito a suscribirte a Full Crecimiento ya. Activa las notificaciones para que nunca falte la inspiración diaria que necesitamos para avanzar en nuestra jornada espiritual. Que la paz de Dios te acompañe siempre.